Carla Escoffier, del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Carla, de entrada, no sé qué percepción puedas tener sobre esto que mencionaba Martí Batres, que habría sido incorrecto establecer en la Constitución de la Ciudad de México como eje rector el respeto a la propiedad privada. ¿Correcto, incorrecto? No sé, ¿cuál es tu parecer? Bueno, mi opinión es que es una iniciativa que la crítica que yo le hago es que es innecesaria. En México, el régimen de la propiedad privada tiene sus bases en el artículo 27 de la Constitución Federal, como ya vimos en la cláusula, y allá se reconoce tanto la propiedad privada como la pública y la social. Es decir, no es únicamente la propiedad privada, digamos, privada es el adjetivo, pero hay propiedad pública, hay propiedad social. Y lo que hace esta iniciativa es que en el artículo 3 de la Constitución de la Ciudad de México se modifica para que en lugar de que diga que va a haber protección a la propiedad privada, se diga que va a haber una protección a la propiedad en los términos del artículo 27 de la Constitución Federal. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir esto? Que nos está mandando a leer el artículo 3 de la Constitución de Ciudad de México, nos está mandando a leer el 27 de la Federal, es decir, está incluyendo cosas que ya estaban vigentes, que ya se tenían que cumplir, que ya eran parte del parámetro. Entonces, no se está cambiando absolutamente nada, ni en el tema de la propiedad, ni en las posibilidades de expropiaciones, ni en absolutamente nada. De hecho, si revisamos la Constitución de la Ciudad de México, vemos que la propiedad privada no solo se mencionaba en el artículo 3, hay otros artículos, hay como 4 más, donde se habla de la propiedad privada. Entonces, no es verdad que no se está reconociendo en la Constitución local la propiedad privada. Pero aún en el supuesto de conceder que dejara por completo de existir un artículo que diga propiedad privada, esta seguiría existiendo porque el 27 de la Constitución Federal, que es, digamos, la que prima, la que marca la pauta y la que, digamos, va antes que las constituciones locales, sí reconoce la propiedad privada. Entonces, realmente la gran crítica que yo haría es que me parece innecesaria esta reforma. Claro, muy importante lo que señalas, es decir, la propiedad privada se mantiene, es una garantía de los ciudadanos. Sin embargo, hay muchísima información en redes sociales, hay quienes incluso tratan de ejemplificar lo que significaría esta reforma, puede ser de manera correcta o de manera incorrecta, pero esta información está fluyendo. Uno de estos ejemplos, Carla, señala que si tienes un terreno, por ejemplo, que no ocupas regularmente, el gobierno podría decidir que no está cumpliendo su función social y que sería más útil como, por ejemplo, un parque comunitario y de esa forma expropiarlo. Como este hay muchísimos ejemplos, pero sobre la expropiación, ya lo veíamos, es algo que se establece en la Constitución, que no es nuevo, pero ¿qué decir de toda esta información que está circulando? Bueno, a ver, ¿puede el gobierno expropiar un inmueble ocioso que no se esté usando? Sí, pero eso siempre lo ha podido hacer. O sea, lo ha podido hacer toda la vida. Esta reforma no está cambiando nada. La expropiación en México existe, como bien menciona, de siempre. Esta reforma no está cambiando absolutamente nada, insisto, ni en las causas, ni en el procedimiento. Y de hecho, las expropiaciones en México no son como este meme de Hugo Chávez que circula de Hugo Chávez señalando un edificio diciendo expropiese. No funcionan así, son procedimientos muy largos que el mismo gobierno se las piensa. Por eso, si bien sí se han realizado expropiaciones en todos los sexenios, en todo momento, tampoco son casos dramáticos como los vemos, ¿no? Entonces sí, por supuesto que se puede expropiar tanto a nivel federal como a nivel local una propiedad privada cuando se declara una causa de utilidad pública, que eso también está en la Constitución y en las leyes secundarias, pero esto ha sido siempre, o sea, no es nuevo. De hecho, con el debido respeto a muchos comentarios que había en redes sociales, muchas personas, incluyendo abogados, que hicieron análisis al respecto, pareciera que se están enterando cómo es el régimen de propiedad del país, que eso ha sido toda la vida. O sea, sí, lo que dice el 27 de que se puede expropiar la causa de utilidad pública, bla, bla, que la propiedad es originaria de la nación y que la nación se la cede a los particulares, todo eso si nos causa ruido y no nos gusta, creo que lo que habría que hacer es ir
no sé en qué panteón esté, pero ir a la tumba de Venustiano Carranza y reclamarle, porque eso ha estado desde el 1917. Claro. Ahora, Carla, también hay quienes señalan que con la reforma, y esto ya es un supuesto, porque dicen, si eventualmente hay una modificación o eliminación del artículo 27 constitucional en lo relativo a la propiedad privada, los ciudadanos, por lo menos en Ciudad de México, estarían indefensos sobre su propiedad privada. Esto va más sobre supuestos, pero hay consideraciones sobre lo que podría haber de fondo, pero podría ser también, pues, especulación. Pues no, o sea, a ver, sí y no. O sea, claro, si eliminan el 27, si se pone que ya no va a haber, en la Constitución Federal se pone que ya no va a existir la propiedad privada en México, pues por supuesto que habría una desprotección, pero no por la Constitución de la Ciudad de México, sino porque se estaría poniendo eso en la federal. Y además, eso es otra cosa, vamos a poner incluso ese supuesto. Se elimina el 27 o lo que sea. Insisto, en otros artículos de la Constitución de la Ciudad de México sí habla de la propiedad privada, sí está reconocida. Entonces, no le veo como mucho sentido a esos escenarios que juegan de que es que qué pasa si luego hacen una reforma y esto y luego quieren hacer esto. Bueno, pues si eso pasa, pues ese será el problema, no ahorita. O sea, esto no ayuda en nada. Yo soy muy desconfiada del Estado, desconfiada de las autoridades. Cada vez que hay una reforma la veo con lupa. Yo misma he criticado reformas que se han hecho en este sexenio de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. No lo digo defendiendo a ninguna autoridad, pero sinceramente con ojos de críticos, con ojos de una escéptica y desconfiada del Estado, yo no veo de dónde acá hay algo de que preocuparse. Siento que se hizo una tormenta en un vaso con agua. Y también lo que más me preocupa es que en el país están pasando muchas cosas que sí debieran preocuparnos como sociedad, pero creo que estas noticias salieron de control y generaron pues, todo esto que vimos, ¿no? De los grupos de WhatsApp y todo eso. Pero incluso yo le preguntaba hasta en redes sociales y nada me ha sabido explicar concretamente esta reforma, qué permitiría hacer al Estado, pensando mal, pensando lo peor, qué permitiría hacer que antes no se podía. Y no veo que nadie pueda responder algo basando en lo que sí es, lo que sí hay y que no implique como más de 5 hipótesis de supuestos que son contrafácticos. Claro, y creo que este argumento o este supuesto de que se podría modificar el 27 o eliminar en lo relativo a la propiedad privada, pues viene por la mayoría calificada que tiene Morena y aliados, por ejemplo, en la Cámara de Diputados y que está muy cerca en el Senado, creo que por ahí vendría. Pero, Carla, ya lo mencionaste, que es una reforma probablemente innecesaria, pero si no hay un cambio relevante y solo es la armonización con la Constitución mexicana, pues sí hay un gran debate, información, alguna incorrecta. Podríamos ver esto como una cortina de humo que nos distrae, por ejemplo, de un tema sí relevante que es el Poder Judicial y esta reforma que ya se aprobó en la Cámara de Diputados, o de cualquier otra cosa, por ejemplo, como el crecimiento bajo en materia económica u otros problemas que tenemos no de hoy, sino de varios sexenios en México. Bueno, esa es una excelente pregunta que sí, me parece que es, de hecho me la han hecho mucho. Bueno, ok, si no se cambia nada, entonces ¿para qué lo hicieron? O sea, ¿cuál es el fin de ser administrario? Y acá yo tengo dos respuestas. Una, tampoco se me haría nuevo que en México hagan reformas innecesarias, lo han hecho en otro momento que agregan cosas que no, que están de más o que son innecesarias, redundantes. Pero pues de alguna manera, y eso hay que reconocerlo a los políticos, eso les da titulares. O sea, el hecho de que tú digas hizo una reforma constitucional y se puso esto, incluso aunque sean cosas que ya están, te da ese plus y eso no es nuevo. En todos los partidos, en todas las administraciones lo han hecho. Entonces, por un lado, dejo al coste eso. Lo otro es cuál es la intención real allá y acá hablo con mucha cautela porque son hipótesis, análisis, no lo digo con el mismo tono categórico con lo que he venido diciendo todo lo anterior. Se dice mucho y pareciera que los tweets de Martí Batres y su declaración cuando la presentó confirman esa teoría de que hubo algún litigio en el cual la Ciudad de México fue parte y que se hizo en el Poder Judicial, no sé si local o federal,
una interpretación del artículo 3 restrictiva que se alejaba del 27 porque se consideraba que no incluía el tema de la propiedad pública y que pues dijeron, bueno, pues si no les queda claro, vamos a ponérselo con letras subrayadas. No se dice eso, pero acá nada más ando de chisme radio pasivo porque no tendría forma de confirmarlo. Creo que eso lo tendría que explicar el jefe de gobierno, Martí Batres. Creo que también hubo un problema ya de cómo se comunicó, de cómo se externó eso y cómo se difundió. Creo que también a lo mejor el querer sobreexplicar y presentar como si fuera la gran transformación esta iniciativa también hizo que eso levantara alarmas porque empezó a describir incluso en el tuit que se hizo tan viral de Martí Batres cosas que estaban en el 27, empezó a describir el artículo 27 sí. Y parecía que eran cambios estructurales que se estaban haciendo. Entonces, pero pues cuáles son las intenciones, no lo sé. Lo que sí puedo decir es que no veo cómo esto pudiera ser una amenaza a la propiedad, a las personas, a la vivienda, lo que sea, o a la planeación urbana, como también se mencionó. La veo necesaria, sus motivos tendrán que pueden ser desde esta historia de litigio hasta simplemente pues tener una nota donde te pone la estrellita de una reforma a la Constitución. Claro, y mencionando o refiriendo solo lo de Martí Batres, aunque pareciera obvio, sí en un proceso judicial hay más tiempo para resolver y eso puede ser meses o años y eso sí podría ser una diferencia entre uno u otra manera de cómo se redacta la Constitución de la Ciudad de México. Platicamos esta noche con Carla Escoffier del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. La expropiación siempre se ha podido, no es algo nuevo y la propiedad privada sigue garantizada, por lo menos como en este momento está redactada en el 27 de la Constitución. Carla, muchísimas gracias por estos minutos para Mega Noticias. No, muchas gracias a ustedes. Buena noche. Y en palabras de Raúl Frías Lucio.